Increíble. Gemelos simulan accidente para encontrar esposa para su papá Theo, pero una entrega resulta en una conexión inesperada que cambiará todo. Javier y Luis, los gemelos de 28 años, contemplaban la opulencia que los rodeaba desde su mansión en la bulliciosa Ciudad de México. Todo lo que veían, desde los candelabros brillantes hasta los autos de lujo, era un recordatorio de su vida privilegiada, pero también de la fría ausencia de su padre. La pérdida de su madre había dejado una huella profunda en él, pero en sus corazones había una chispa de determinación, ver a su padre sonreír de nuevo. Incluso si eso significaba un estallido de locura, los gemelos formaron un pacto audaz: simular un accidente automovilístico para atraer la atención de mujeres solteras que pudieran convertirse en la nueva compañera de su padre. En sus mentes juveniles, esto parecía una estrategia llena de ingenio. Se imaginaban un futuro donde su papá recuperaba la alegría, rodeado de risas y amor, dejando atrás la tristeza que lo consumía. Pero, mientras planeaban, una inquietud comenzó a hacerse un hueco en su interior. ¿Estaban realmente dispuestos a manipular a personas inocentes por una buena causa? La idea de engañar a su padre en aras de su felicidad parecía doblemente peligrosa. La angustia creció cuando se dieron cuenta de que no solo estaban jugando con los sentimientos de su padre, sino que los propios estaban en juego. Todos los días, debían mirar a su padre, atrapado en su mundo de trabajo, mientras ellos trazaban un plan que competía con sus propios valores. La risa de los gemelos resonaba en la mansión, pero bajo la superficie, su fraternal complicidad empezaba a mostrar fisuras. Momentos de tensión surgían, preguntas inquietantes sobre la ética de su plan asomándose en cada conversación. ¿Estamos realmente haciendo esto por él o hay algo más?, se preguntaba Javier a menudo en silencio, su mente acelerada por el peso de sus decisiones. Luis lo miraba a menudo con un aire de duda en sus ojos. La presión aumentaba, mientras se sentían atrapados en un juego donde la línea entre ayudar y manipular se desdibujaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que la trama se complicaba, la verdadera prueba comenzaba. Cuando finalmente conocieron a Aurora, una mujer que no encajaba en el perfil superficial que habían imaginado, la chispa de su estrategia empezó a tambalearse. Aurora, con su pasión y entrega a la vida, desmantelaba todos sus prejuicios y provocaba en ellos una conexión genuina. Cada encuentro desnudaba más sus corazones, dejando al descubierto sus temores. ¿Qué sucedería si, en su intento por hacer felices a otros, terminaban destruyendo algo fundamental entre ellos? La angustia crecía, sus corazones latían con una mezcla de emoción y terror. Mientras intentaban mantener el control de la situación, se dieron cuenta de que no solo buscaban una compañera para su padre, sino algo más profundo, su propia identidad y la esencia del amor verdadero. Pero, justo cuando pensaban que el camino se aclaraba, un giro inesperado amenazaba con destruir todo lo que habían comenzado a construir. ¿Serían capaces de lidiar con las consecuencias de sus acciones o terminarían siendo sus propios verdugos? La pregunta quedó en el aire, sin respuesta, mientras el futuro se tornaba tan incierto como su plan intrincado. El día siguiente amaneció nublado, una metáfora perfecta del tumulto interno que ambos gemelos experimentaban. Javier miraba por la ventana, los edificios de la ciudad distorsionados por la lluvia que comenzaba a caer. Luis, con la cabeza entre manos, apenas podía pensar en el próximo paso de su plan. Aurora había cambiado las reglas del juego. Su autenticidad, su risa, eran innegablemente atractivas y, sin embargo, el propósito inicial ya no parecía tan evidente. ¿Qué estamos haciendo, Luis?, preguntó Javier, su voz temblorosa. ¿Realmente creemos que esto es lo correcto? No solo se trata de convencer a alguien de que se enamore de papá. Hay más en juego. La disonancia moral lo carcomía.
Aquel plan que había comenzado como un experimento animado se sentía cada vez más como una trampa. Luis asintió. No podía negarlo. La conexión con Aurora lo alteraba. Ella no es una simple solución a la tristeza de papá, respondió. Es auténtica. Algo que ni tú ni yo habíamos contemplado. ¿Y si nuestra felicidad se entrelaza también con la suya? El peso de la verdad que ambos lados de su propuesta llevaban comenzó a hacerse insoportable. Mientras los gemelos se debatían, el tiempo avanzaba. Se dieron cuenta de que tenían que tomar una decisión, continuar con su arriesgado plan o acercarse a Aurora de una manera más honesta. La idea de sincerarse no era fácil. El temor a lo inexplorado sostenía sus pasos. Lo que estamos construyendo aquí es peligroso, dijo Javier con voz decidida. Si decidimos ser sinceros, podríamos perder a Aurora y a nuestro padre igualmente. Pero si seguimos con esto... Se detuvo, acariciando su mandíbula por la tensión. Luis soltó un suspiro temeroso. ¿Y si al actuar honestamente, encontramos una verdadera solución para papá? Quizás Aurora no solo nos mueve a nosotros, sino que también podría afectar a él. La idea lo llenaba de esperanza, pero también de miedo. Había un abismo entre lo que deseaban lograr y cómo podían hacerlo. Aquello los llevó a una confrontación natural consigo mismos. Tan pronto como pensaron que sería suficiente con simular un accidente, matices de su alma comenzaron a salir a la luz. ¿Era el simple acto de engañar una forma de amor? ¿No había un costo adicional en la búsqueda de la felicidad ajena? Javier y Luis sentían la presión de sus propias enseñanzas familiares sobre el valor de la honestidad, pero también reconocieron que el amor verdadero requería valentía. La lluvia se intensificó, como si el universo alentara su decisión de actuar. Sin embargo, Javier sintió el peso de la responsabilidad. ¿Y si en el intento por hacer sonreír a papá, nos estamos convirtiendo en sus propios enemigos? ¿Qué pasaría si este acto desata repercusiones irreversibles en todas nuestras vidas? Su voz se quebró mientras enfrentaba la creciente angustia de cómo el plan podía desmoronarse. Pero no había vuelta atrás, su vida había estado signada por la decepción desde la muerte de su madre. Una llamada inesperada rompió su charla. Era Aurora. La voz cálida pero seria de la mujer resonó en el teléfono. Javier, Luis, necesitamos hablar. La declaración colgó en el aire como un eco. Algo en su tono presagiaba una verdad que no podían ignorar. ¿Había descubierto su plan? ¿O había algo más que deseaba expresar? Los gemelos se miraron, sabiendo que, en este punto, no había marcha atrás. Había llegado el momento de enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. La tensión aumentó entre ellos, una mezcla de miedo y anticipación que dejó en claro que su conexión con Aurora podría cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Javier respiró hondo, sintiendo el latido frenético de su corazón marcar cada compás de la conversación que estaba a punto de suceder. No era solo el destino de su padre lo que estaba en juego, también estaba su propia moral y quizás, el futuro que imaginaban. Invertir en el plan ya no resultaba tan atractivo. El deber y el sentido de responsabilidad comenzaban a chocar con el deseo de conexión auténtica. Luis, ¿te imaginas lo que puede pasar si sigue adelante esto? Aurora podría rechazar todo lo que hemos querido construir, dijo Javier, sintiendo que su voz se alzaba sobre la tormenta emocional que había desatado su dilema. Pero la determinación en los ojos de su gemelo lo detuvo. Luis había comenzado a vislumbrar posibilidades que iban más allá de su propio dolor. Ya no se trata solo de un plan, Javier, contestó Luis, cada palabra cuidadosamente medida. Si estamos dispuestos a abrirnos a ella, tal vez descubramos que podemos ayudar a papá de una manera completamente diferente. Ser transparentes podría acercarlos más. Una claridad comenzó a surgir en su mente. Tal vez jamás se habían permitido pensar en la vulnerabilidad como una respuesta viable. La lluvia seguía azotando los cristales, pero en su interior, un torrente de pensamientos y emociones comenzó a calmarse. Ambos sabían que continuando en la ruta del engaño estaba presente el riesgo de perder no solo lo que querían para su padre, sino también la promesa de una relación real con Aurora. Sin embargo, desnudarse emocionalmente ante ella fraguaba un miedo distinto y poderoso. ¿Y si no eran lo suficientemente buenos? Cuando su madre partió,
Se sintieron incapaces de lidiar con la tristeza propia de perder a una figura tan central. Se habían convertido en sus propios cuidadores, reprimiendo sus deseos por impulsar la felicidad familiar. Ahora, una mujer genuina podría abrirles la puerta a una conexión que ambos creían olvidada. Quizás sea el momento de sincerarnos, de arriesgarnos a ser vulnerables, susurró Luis, infundido por un renovado espíritu de decisión. ¿Y si nos rechaza? ¿Y si todo esto es un error? Cuestionó Javier, poético en su autocrítica. La verdad era que en el fondo de su ser, sentía un acusador que desde la muerte de su madre le decía que no había hecho lo suficiente. Pero también había algo que empezó a chispa, una leve confianza en sí mismos que parecía resurgir. Trabajar juntos para construir algo nuevo podría transformarse en la verdadera cura para sus penas. Es un riesgo que debemos tomar. Ni tú ni yo aprendimos a vivir con resentimiento, así que, ¿por qué empezar ahora? La firmeza en la voz de Luis resonó en Javier como una campana, despertando en él el coraje que había tenido latente. Pero, ante todo, el momento en que Aurora apareciera sería crucial. Ella podría parecer distante, pero en su tono había un eco que presagiaba la verdad. Se sentía familiar a la vez que distante. El miedo se transformó rápidamente en una forma de anticipación. Una revelación se posaba en el aire. Si su intención genuina se trasladaba a la conversación, quizás pudieran ofrecer a sus padres la oportunidad de sanar en conjunto. Pero había un desafío que quedaba oculto, el temor a la revelación de sus verdaderas intenciones. El momento de la conversación se acercaba más y más. Javier y Luis compartieron una mirada silenciosa, cargada de comprensión y de un acertado acuerdo. Sabiendo que partirían hacia lo desconocido, se prepararon para el encuentro que cambiaría el rumbo de sus vidas, para bien o para mal. Pero al hacerlo, una inquietante verdad se apoderó de Javier, ¿quiénes eran realmente? ¿Sin la carga de una mentira? Cuando Aurora llegó a la puerta, el aliento de Javier se detuvo mientras la imagen de ella desdibujaba el mundo que conocía. Apenas un paso dentro de su hogar y todos sus secretos estaban al borde de salir. Era el momento de enfrentar su propia verdad y al final de esta, la pregunta fundamental quedaría suspendida en el aire, ¿podrían ser honrados sin perderse en él? ¿Proceso? Su mente se agitaba mientras Aurora cruzaba el umbral. El eco de sus pasos golpeaba el suelo, resonando en el pecho de Javier como martillos sobre un yunque, marcando el compás de una introspección profunda. El aire se volvía denso, cargado de una mezcla de ansiedad y expectativa. El instante decisivo se acercaba, y él sentía que cada segundo transcurrido le robaba la oportunidad de afinar sus pensamientos. ¿Qué pasaría si todo salía mal? Se sentó en la sala, rodeado de su hermano y Aurora, quien parecía tan ajena al torbellino que revoloteaba en su interior. Mientras las palabras comenzaban a fluir en la conversación, Javier se concentró en escuchar. Luis tenía razón, la sinceridad podía abrir puertas que habían estado cerradas durante años. Pero, ¿serían capaces de sostener la verdad? Me alegra que hayamos podido reunirnos, comenzó Aurora. Su voz suave y melodiosa contrastaba con el caos interno que sentía Javier. Sintió que cada palabra provenía de un lugar sincero, provocando que su coraje le latiera en la frente. Sin embargo, se preguntaba si sería suficiente. En ese instante, decidió que no tenía más tiempo que perder en indecisiones. Aurora, necesitamos hablar contigo sobre algo importante, algo que ha estado afectando a nuestra familia, expresó, buscando conectar una mirada clara con la de Luis, quien asintió aprobando el camino que había elegido. El diálogo comenzó a desarrollarse, y con cada frase hubo una ligera revelación, como la apertura de un cortinaje que había estado cerrado durante demasiado tiempo. Javier sintió que sus palabras se elaboraban en una amalgama de deseos, temores y responsabilidades. Habló sobre la sanación que necesitaban, sobre cómo podían apoyarse mutuamente, desde sus propios errores hasta sus esperanzas de reconectar con el padre que había quedado atrás. Cuando se atrevió a contar la verdad que habían elaborado para acercarse a ella, un silencio denso ocupó el espacio donde sus voces habían resonado. Javier pudo ver cómo el rostro de Aurora pasaba del interés a la incredulidad, y su deseo por llegar a ella se llenó de crudas dudas. Con cada segundo que avanzaba, el miedo se acumulara en su pecho, dificultando su respiración. Necesitaba hacer algo para romper el hielo.
Entendemos que esto parece desesperado y puede sonar mal, y no queremos que te sientas utilizada. Buscamos esto porque, desde que mamá murió, nos hemos sentido perdidos y queremos salir adelante, confesó, sus palabras fluyendo con fuerza. Era una lucha con su vulnerabilidad, pero al mismo tiempo, una liberación. La revelación se cernía sobre ellos como una tormenta, y Javier se dio cuenta de que no solo estaban mostrando su tristeza, estaban arrojando luz sobre toda una vida de heridas no tratadas y emociones relegadas. Al abrir sus corazones, mostraban un camino hacia la redención que solo podía alcanzarse al aceptar su fragilidad. Aurora tuvo una reacción inesperada, su expresión pasó de la incredulidad a la comprensión. Sin embargo, esa armonía duró solo un instante. No sé si pueda entender por completo lo que significan esas declaraciones, dijo, con su voz entrecortada. La sombra de la duda se interponía entre ellos, marcando el terreno resbaladizo que enfrentaban. El corazón de Javier latía con intensidad, sintiendo que todo su ser dependía de lo que diría a continuación. Debía demostrar que, a pesar de todo, comprometían su esfuerzo hacia el futuro. Pero también era consciente del riesgo de ser herido nuevamente. Una chispa de determinación se encendió en su interior mientras se preparaba para preguntarle lo que siempre había querido saber. ¿Nos darías una oportunidad para demostrarte que somos capaces de construir una familia unida, a pesar de nuestros errores? La mirada de Aurora lo atravesó, cargada de una mezcla de curiosidad y desconfianza. La conversación estaba lejos de terminar. Mientras la tensión aumentaba, Javier se sintió a un paso de descubrir información sobre ellos mismos y su capacidad de reinventarse. Pero también sabía que el camino hacia la sanación sería arduo, y el siguiente paso era crucial. ¿Podrían realmente sanar las viejas heridas o quedaría todo en la ambigüedad de lo que alguna vez quisieron? La mirada de Aurora contenía un matiz de incertidumbre que Javier interpretó a la perfección. Era un reflejo de su lucha interna, un eco de sus propias dudas. Mientras la sala se llenaba de un silencio tenso, sintió como el peso de la incomprensión se volvía más pesado, incapacitante. Era el momento decisivo, tenía que actuar con un esfuerzo monumental. Javier se dirigió a Aurora. Queremos que entiendas que esta no es una táctica desesperada, sino un intento genuino de sanar juntos, dijo, sus palabras resonando con una claridad inesperada. Era la primera vez que se sentía tan firme en su propósito. Había pasado demasiado tiempo en un laberinto de inseguridades, y ahora sabía que debía recordar que la fortaleza era un proceso, no un estado. Aurora, visiblemente conmovida, se relajó un poco en su silla. Esa era precisamente la reacción que Javier había entendido que necesitaban crear. Lo que sí puedo entender es que han sufrido, pero no sé si estoy lista para entrar en esa dinámica, se admitió, su voz baja, temerosa de descubrir lo que eso podría significar. ¿Y si te prometo que esta vez será diferente? Javier sintió que cada palabra contenía una carga emocional genuina. No somos perfectos, pero estamos dispuestos a trabajar por esto, a ser vulnerables, a construir desde las cenizas de nuestra familia rota. Esa afirmación no solo era para Aurora, sino también para él mismo. Era una declaración de intenciones. Esa prometedora apertura creó un espacio para que Javier reconsiderara sus acciones, su enfoque. Necesitaba empezar a enfocarse no solo en el presente, sino en cómo sus decisiones podrían moldear su futuro. ¿Estaba preparado para ser el líder en su propia historia? La respuesta era un rotundo sí. La esencia de su evolución quería manifestarse, y eso requería tanto de sus esfuerzos personales como profundizar en la relación con Aurora. Mientras la conversación avanzaba, con un tono más ligero y esperanzador, Javier comenzó a vislumbrar patrones antiguos de comportamiento que lo limitaban. A veces, el simple acto de enfrentar una conversación difícil podía abrir puertas que antes parecían inquebrantables. Se dio cuenta de que su vulnerabilidad podía ser un activo poderoso. Los sentimientos que había reprimido durante años eran válidos y necesarios. Quizás no seas la única que necesita tiempo, comentó Luis, interrumpiendo el embrollado diálogo. Cada mirada se centró de nuevo en él, mientras su hermano intentaba articular. Hemos vivido atados a expectativas que no fueron nuestras. No solo se trata de sanar con Aurora, sino también de sanar con nosotros mismos. Esa reflexión encendió un nuevo fuego en Javier.
La fortaleza estaba ahí, dispuesta a ser utilizada, y ya no podía ignorarla. Al final de esa conversación, cuando abandonaron la sala, Javier sentía un peso más ligero en su pecho. Mantenía abierta la esperanza. Pero también quedó un eco resplandeciente en su mente. ¿De verdad creía que podrían reconstruir lo que alguna vez fue su hogar? La realidad golpeaba con fuerza, una mezcla de ansias por avanzar y la sombra de las inseguridades del pasado que lo acechaba. Sin embargo, el verdadero desafío estaba por venir. Mientras conducía de regreso, Javier se percató de que en su viaje personal hacia la sanación necesitaba ser honesto no solo con Aurora y su hermano, sino consigo mismo. En el fondo, sabía que se avecinaban decisiones difíciles que podrían redefinir sus identidades. La incertidumbre era abrumadora, y las incógnitas se apilaban como escombros de viejas historias sin cerrar. Mientras su mente bullía en reflexiones, un mensaje súbito iluminó su teléfono. Una invitación de un viejo amigo para un encuentro que prometía debatir sobre restauración familiar. Una chispa de intuición hizo que una parte de él quisiera aceptar, pero la otra se retorcía ante la idea de abrir aún más puertas que podrían llevar a la calamidad. Luchando contra la dualidad de su deseo por descubrir y su miedo al futuro incierto, Javier sabía que el siguiente paso no podía ser más complicado. La pregunta crucial que lo consumía era, ¿estaba realmente listo para sumergirse en esa nueva fase, o su temor lo mantendría encadenado al pasado? Javier llegó a casa con la mente en un torbellino. La idea de asistir a esa reunión lo intrigaba y aterría al mismo tiempo. Se sentó en el sofá, su mirada fijándose en un punto indefinido, y comenzó a cuestionar sus motivaciones. ¿Por qué quería ir? ¿Era por un deseo genuino de sanar o simplemente una curiosidad insana? Se permitió explorar el trasfondo de sus emociones, notando cómo la búsqueda de la verdad necesitaba ser el centro de su próxima decisión. Mientras reflexionaba, recordó el momento en el que su padre había dejado de ser una figura poderosa y se había convertido en un hombre roto. Javier siempre había considerado que el éxito de su padre era el espejo de su propia valía. Pero esa visión se había desvanecido lentamente con el tiempo, junto con la conexión fraternal que había compartido con Luis. Decidió que era momento de encarar lo que había estado eludiendo durante años, la necesidad de redefinir su relación con la figura paterna y todo lo que representaba. Las horas pasaron y la invitación de su amigo seguía presente en su mente. No solo le proporcionarían un espacio para hablar sobre sanación familiar, sino que también podría ser una oportunidad para entender su propio lugar en esa dinámica. Con cada tic-tac del reloj, una voz interna lo instaba a actuar. Finalmente, se levantó y escribió un mensaje a su amigo. La decisión lo llenó de adrenalina, había tomado un paso hacia lo desconocido, pero el hecho de actuar lo hizo sentir más vivo que nunca. Esa mezcla de miedo y emoción era el indicativo de que realmente estaba comenzando a cambiar. Al llegar al lugar de la reunión, respiró profundamente y sintió el aire fresco que lo rodeaba. Era un ambiente de expectativa, lleno de personas que también buscaban respuestas. Al entrar, sus ojos se encontraron con un grupo de conocidos que empezaron a saludarlo. Las conversaciones brotaron como si el tiempo no hubiera pasado, pero Javier sabía que debía ser intencional. Ya no buscaba complacer a los demás, necesitaba encontrar su propia voz. La charla comenzó, y escuchando a otros compartir sus historias, Javier observó las similitudes entre sus luchas y las de ellos. Poco a poco, se fue sintiendo menos un extraño y más un participante activo. Era un espacio seguro, donde cada palabra expresada podía ser la chispa para un cambio, no solo para ellos, sino también para él mismo. Cuando llegó su turno de hablar, sintió que lo que antes era un murmullo débil dentro de él se transformaba en un grito de verdad. Compartió su historia, su confusión y su deseo de reconstruir puentes. Se dio cuenta de que al ser vulnerable, estaba abriendo una puerta para que otros también lo hicieran. Esa momentánea conexión con el grupo le otorgó un inesperado sentido de pertenencia. La conversación se volvió unida y profunda, ideas, planes y estrategias comenzaron a fluir. En aquel auditorio, Javier comprendió que no solo estaba allí para escuchar, estaba allí para ser un agente de cambio, no solo en su vida, sino también en la de otros. Sin embargo, cuando la noche llegó a su punto culminante, su amigo le hizo una pregunta que lo paralizó. ¿Estás dispuesto a perdonar a tu padre y sanar las heridas del pasado? La gravedad de su pregunta hizo eco en su interior,
desatando un torrente de emociones que había evitado confrontar. Mientras la multitud continuaba hablando animadamente, Javier sintió la presión del momento. Esa pregunta lo atrapó, dejando en claro que el viaje hacia la redención no solo implicaba abrir viejas heridas, sino también enfrentar la esencia de sus miedos más profundos. ¿Podría realmente dar ese paso? El desafío se presentó claro ante él y mientras todos charlaban a su alrededor, Javier ya no podía ignorar que una elección crucial estaba al borde. Ese dilema empujó a Javier hacia un territorio desconocido. El instante en que confrontar al padre sería inevitable, un momento que podría cambiar todo lo que conocía sobre el amor y el perdón. Y así, en medio de un salón lleno de voces, la pregunta resonó: ¿era él capaz de arriesgarse a sanar o se quedaría atado a su historia de dolor? Cada segundo contaba, la respuesta estaba a solo un paso, en el horizonte de su transformación. El eco de la pregunta de su amigo aún retumbaba en la cabeza de Javier mientras las voces a su alrededor se desvanecían en un murmullo incomprensible. Había llegado el momento de una elección, y la repentina claridad que sentía le resultaba tanto alentadora como aterradora. Sabía que si quería avanzar, debía enfrentar los fantasmas que lo habían estado acechando, y más importante aún, confrontar a su padre. El aire fresco de la noche se sentía opresivo a medida que Javier abandonaba la reunión. Se sentó en su coche, las manos temblorosas sobre el volante y un sinfín de pensamientos cruzando su mente. ¿Podía realmente perdonar a su padre? ¿Y qué significaba eso para él? Significaba dejar de lado la ira que había cultivado durante años. Decidido a encontrar respuestas, Javier condujo hasta la casa de su infancia. El camino lo llenó de nostalgia, cada curva era un recordatorio de su niñez. Las luces de su casa brillaban con fuerza, pero para Javier, esa luz simbolizaba tanto la calidez del hogar como la sombra de decepciones pasadas. Frente a la puerta, sintió que un peso enorme y ático se escurrió por su cuerpo. Había llegado el momento de intentar hablar con su padre, de buscar la verdad. Al entrar, se dio cuenta de que todo había cambiado, desde el mobiliario hasta la decoración, pero la atmósfera seguía impregnada de recuerdos. Su padre estaba sentado en el salón, con un libro en la mano, la mirada perdida en la distancia, un retrato de tristeza y resignación que lo partió en dos. Javier sintió como su pecho se apretaba al contemplar a un hombre que alguna vez fue fuerte. «Papá, ¿podemos hablar?». La voz salió de su boca, clara y decidida, aunque el eco de la duda reverberaba dentro de él. Su padre levantó la vista, y en su mirada vio un destello de sorpresa, seguido de una profunda desilusión. En ese momento, Javier supo que no podía esperar más. Cada paso hacia su padre era como desandar un camino lleno de espinas. La conversación comenzó de forma torpe, ambas partes llenas de recuerdos dolorosos y palabras no dichas. Javier sintió una marea de emociones, enojo, tristeza, pero sobre todo, el ansia de entender. Compartió su necesidad de sanación, como la figura de su padre lo había hecho sentir menor, y como había tomado la decisión de no dejar que esa narrativa definiera su futuro. A medida que hablaba, notó cómo su padre también se quebraba lentamente. Las viejas heridas estaban dispuestas a ser tocadas una vez más. Algo inesperado sucedió mientras se despedían de su viejo hogar. Su padre comenzó a abrirse. Palabras salían a raudales, dudas y arrepentimientos brotaban desde el fondo de su ser. Javier sintió que, por primera vez, su papá lo veía realmente. En un gesto humano, se acercó y lo abrazó, y en ese abrazo, Javier alcanzó a sentir el peso de su padre. Una carga que ambos llevaban cuando se separaron. El semblante de su padre había cambiado, ahora lucía vacilante pero esperanzado. Javier comprendió que la verdad no solo se encuentra en la confrontación, sino también en el entendimiento mutuo. Aunque el perdón aún parecía un horizonte lejano, había dado el primer paso hacia él. Mientras se alejaba, una mezcla de alivio y ansiedad lo invadió. Javier había comenzado a reconstruir una conexión que había dado casi por muerta, pero también sabía que quedaba mucho por hacer. La pregunta que había enfrentado en la reunión lo había transformado y ahora, en el camino de regreso, la urgencia del futuro se cernía sobre él. Las emociones aún estaban revueltas, y una nueva pregunta surgió en su mente. ¿Podría realmente ser capaz de soltar el pasado y abrazar un futuro que le ofreciera un nuevo sentido de identidad? La búsqueda de la respuesta comenzaba. Con el corazón latiendo con fuerza,
Javier se preguntaba si cada paso dado hacia el perdón realmente lo liberaría, o si ahora se enfrentaría a retos aún mayores en esa trayectoria personal. Mientras el destino marcaba su curso, ya no podía dar marcha atrás. El verdadero viaje de sanación apenas comenzaba, y cada decisión sería una prueba del nuevo Javier que estaba surgido de esos momentos de confrontación. ¿Estaba preparado para todo lo que significaba ese camino? La noche, llena de promesas y sombras, lo recibiría como un nuevo desafío en su historia de vida. El sonido del motor del coche resonaba en la noche mientras Javier conducía de regreso. Una mezcla de sensaciones lo envolvía. Había desenterrado emociones que creía enterradas para siempre, pero la conversación con su padre trajo consigo un rayo de claridad. ¿Qué pasaría ahora? La confrontación había sido solo el inicio. El verdadero reto era lo que vendría, y en su mente ya comenzaba a delinear un nuevo camino. Al llegar a su departamento, se sentó en el borde de la cama. La luz tenue del cuarto apenas iluminaba los rasgos de su rostro. La imagen de su padre, vulnerable y abierta, revoloteaba en su mente como un eco constante. Saber que su papá también llevaba cargas fue una revelación. Sin embargo, media vida de resentimiento no se disolvería en un instante. Se dio cuenta de que ahora debía explorar cómo ese nuevo entendimiento podía transformar su realidad. Tomó su cuaderno, un viejo amigo de pensamientos y reflexiones, y comenzó a escribir. Plasmar sus sentimientos en papel le ofrecía un refugio, un espacio donde podía indagar en su interior sin temor al juicio. El perdón, escribió con letra firme. ¿Qué significa realmente para mí? ¿Es olvidar, es dejar ir o es un reconocimiento de que ambos hemos fallado? Las preguntas brotaban como ríos indomables. Javier se enfrentaba a una lucha interna. Sus emociones estaban divididas entre el deseo de sanar y el miedo a volver a abrir viejas heridas. Sabía que proyectar sus inseguridades y frustraciones en sus relaciones futuras era un camino que no quería transitar. Tenía que aprender a comunicar sus necesidades, a establecer límites y, sobre todo, a construir confianza, tanto en sí mismo como en los demás. Mientras escribía, una idea surgió casi de la nada. ¿Y si por fin tomaba el control de su vida, no solo con respecto a su padre, sino también en su carrera? Javier había sentido la presión de seguir en la misma dirección profesional que su familia había esperado de él, pero ese camino ya no resonaba con su ser. Quería liderar, no ser un mero espectador. Tenía una visión, un sueño empresarial que había cohibido por años y que ahora reclamaba su atención. Las horas pasaron rápidamente y con cada línea que escribía, se trazaba un nuevo mapa para su vida. Sin embargo, la idea de salir de su zona de confort lo asustaba. La alternativa a renunciar a lo que su familia esperaba de él era enfrentar el rechazo, la crítica, y tal vez una soledad abrumadora. Pero para avanzar, entendía que necesitaba sumergirse en lo desconocido. Javier decidió que al día siguiente haría un primer acercamiento a sus sueños. Se inscribiría en un taller de emprendimiento que había estado ignorando, un espacio donde podría aprender y, más importante aún, donde podría compartir sus ideas con personas afines. Este sería su primer paso para retomar el control de su vida. Mientras se preparaba para dormir, una inquietante certeza se instalaba en su pecho. El camino hacia la sanación y el autodescubrimiento sería arduo, pero había comenzado a despejar la niebla que había oscurecido su futuro. La pregunta persistente seguía allí, inminente. ¿Podría realmente reinventarse en un mundo que siempre había intentado encasillarlo? Con una última mirada a su cuaderno, sintió que la noche se convertía en su aliada, una compañera silenciosa que lo animaba a seguir explorando y desafiando sus limitaciones. Al final, no solo se trataba de su relación con su padre, sino también de su relación más profunda, la que tenía con él mismo. Y mientras la oscuridad envolvía su departamento, Javier se preguntó, ¿qué obstáculos tendría que enfrentar en su camino hacia la autenticidad? La respuesta a esa pregunta empezaba a tomar forma, y con ella, la promesa de un nuevo amanecer que podía ofrecer un futuro brillante. La mañana se presentó nublada, un reflejo del torbellino interno que Javier vivió mientras se preparaba para asistir al taller de emprendimiento. Se miró en el espejo, notando cómo la tensión marcaba su rostro. La incertidumbre que había sentido durante tantos años se fusionaba con un nuevo sentido de propósito. La búsqueda de su camino personal y profesional estaba a punto de comenzar,
Pero a medida que pensaba en el taller, la duda se hacía presente. Su trayectoria académica, aunque sólida, no había sido marcada por la pasión. Había seguido las expectativas que otros tenían de él, una senda definida por la seguridad en lugar de la búsqueda de su verdadero deseo. Con cada paso hacia el taller, el peso del pasado parecía crecer, mientras su mente se aventuraba a cuestionar sus habilidades reales. ¿Era capaz de llevar a cabo sus ideas o solo era una quimera alimentada por su insatisfacción? Llegó al lugar, un edificio moderno lleno de energía creativa. La atmósfera vibraba con la anticipación de nuevos comienzos. Al cruzar la puerta, se encontró rodeado de personas que, como él, estaban en busca de respuestas. Era un grupo diverso, cada uno con historias, talentos y visiones únicas. Sin embargo, el mismo miedo a ser juzgado lo acechaba. Pensó en sus fracasos pasados, las veces que había mostrado sus ideas solo para enfrentarse a la burla o la indiferencia. Pero ese día, algo dentro de él resonaba, un impulso que le decía que debía avanzar. El taller comenzó con una presentación. El facilitador, una emprendedora exitosa, compartía su experiencia con un entusiasmo que iluminaba la sala. Javier escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra. Se dio cuenta de que no estaba solo en su lucha. Muchos enfrentaban miedos similares y todos buscaban superar sus límites. Era ese momento de conexión lo que le inspiraba, y como si la luz se proyectara sobre su interior, comenzó a reconfigurar su autopercepción pronto. La primera actividad del taller lo colocó en una situación inesperada, debía compartir su idea con un grupo. La combinación de adrenalina y nerviosismo lo sacudió. Mientras otros hablaban con confianza, las palabras se agolpaban en su garganta. Sin embargo, cuando fue su turno, un ruido interior lo impulsó, una voz que, a pesar de los temores, lo instaba a desafiarse. Comenzó a hablar. Soy Javier, y tengo una idea para una aplicación que conecta a emprendedores con mentores. La frase fluyó como un río liberado. Las respuestas fueron diversas, pero el cruce de miradas y la construcción de diálogo crearon un ambiente donde su idea comenzó a tomar forma. Aquella interacción reavivó en él una sensación de competencia que había creído perdida. Por primera vez, sintió que podía ser escuchado y que su voz tenía un impacto. A cada momento que avanzaba en el taller, las dudas se iban desvaneciendo, siendo reemplazadas por estrategias y claridad. Estaba aprendiendo a comunicar sus pensamientos de manera efectiva, a escuchar a los demás y a recibir críticas constructivas, todo mientras construía una base sólida para su futuro. Sin embargo, la jornada no estaba exenta de sorpresas. A medida que conversaba y compartía con otros, una joven que presentó un proyecto similar lo abordó. Se llamaba Clara y, en un giro inesperado, le mostró su interés sincero por su idea. Su apoyo se sentía genuino, una conexión que despertó en Javier algo más que una simple reacción profesional. Era una chispa de esperanza en la interacción humana, un recordatorio de que el éxito no solo se forjaba en solitario, sino en la colaboración y el intercambio. Al final del día, Javier se sentía diferente. Aquella jornada le había ofrecido herramientas y la visión necesaria para seguir adelante. Caminando hacia el metro, pensaba en la siguiente cita con Clara. Podría ser un impulso en su jornada personal y profesional o solo un desliz en su búsqueda de identidad. El futuro se presentaba incierto, pero la posibilidad de tejer lazos significativos lo animaba. Aún así, Javier sabía que cada pequeño avance traía consigo nuevos desafíos. La pregunta que lo inquietaba seguía flotando en su mente: ¿sería capaz de manejar no solo el fallo, sino también el éxito? La inquietud combinada con la esperanza tejía un nuevo panorama en su ser. Al llegar a su hogar, se sentó con su cuaderno nuevamente. El proceso de autoexploración continuaba. Esa noche, una nueva interrogante surgió: ¿podría equilibrar sus ambiciones profesionales con la complejidad de sus relaciones personales? La línea que separaba estos dos mundos se volvía cada vez más difusa y, al mismo tiempo, más crucial para su crecimiento. Con su pluma en mano, comenzó a escribir su siguiente meta y las implicaciones que tendría en su vida. El sueño de ser un emprendedor se llenaba de posibilidades, pero también de temores inexplorados. Mientras se preparaba para cerrar el cuaderno, surgió una inquietante certeza. La verdadera prueba no solo sería alcanzar el éxito, sino cómo gestionar las relaciones formadas en ese camino.
La primavera había llegado con un destello renovado a la vida de Javier. A medida que avanzaba por las calles de la Ciudad de México, sentía cada paso más firme y decidido. Había pasado tiempo desde su última conversación sincera con su padre, y al recordarla, una mezcla de satisfacción y desafío emergía en su corazón. Había logrado una comunicación genuina y, de alguna manera, encender la chispa de la transformación familiar. La semana transcurría entre nuevas interacciones con Clara y desarrollos en su proyecto empresarial. Cada encuentro con ella aportaba un matiz diferente a su vida, convirtiéndose en una fuente de inspiración y apoyo. Su conexión superaba el ámbito profesional, cada conversación se impregnaba de complicidad y risas. Javier empezó a descubrir en Clara un reflejo de lo que había anhelado por tanto tiempo: autenticidad y una hermosa vulnerabilidad que le recordaba que no estaba solo en su viaje. Mientras trabajaba en su idea de aplicación, el proceso de colaboración con Clara le otorgaba una nueva perspectiva. Se sentía emocionado por aprender de sus talentos complementarios, mientras su propia visión se iba perfilando con más claridad. La inseguridad que una vez lo había asediado se desvanecía, y en su lugar surgía un nuevo sentido de competencia y propósito. Derrotar sus propios fantasmas no era fácil, pero ahora estaba listo para asumir el reto. El sábado llegó con una mezcla de anticipación y nerviosismo, ya que Javier se había propuesto hacer un testeo beta de la aplicación con un grupo de emprendedores. Esta actividad no solo marcaba un hito en su trayectoria profesional, sino también un paso significativo en su viaje de autodescubrimiento. Antes se habría sentido abrumado por el miedo a la crítica, pero ahora esa emoción se había transformado en adrenalina positiva. Sentía una confianza renovada, un compromiso genuino con su proyecto y, sobre todo, consigo mismo. El evento fue todo un éxito. Javier se presentó frente a la audiencia, con Clara apoyándolo en cada momento. Audiencia tras audiencia, juntos recibieron retroalimentaciones constructivas. Las miradas que antes lo llenaban de dudas ahora lo empoderaban y alimentaban su ambición. Cada aplauso era un recordatorio de que sus esfuerzos y su nuevo enfoque estaban dando frutos. De repente, su sueño no solo era una idea, sino una realidad palpable, aceptada y respaldada por otros. Un día después, estaba en su departamento revisando los comentarios recibidos. Mientras leía las aportaciones sobre su aplicación, el timbre sonó, interrumpiendo su reflexión. Era su padre, una figura que alguna vez había significado angustia para Javier, pero que ahora se encontraba en un proceso de redención. Había decidido acudir a la casa de su padre, invitándolo a compartir su progreso y la dirección que estaba tomando. El encuentro fue una revelación. Javier se centró en mostrarle su idea y lo emocionado que estaba por lo que había estado desarrollando. Su padre, quien había permanecido distante y atrapado en un espacio de tristeza durante tanto tiempo, comenzó a abrirse. La conversación se tornó constructiva, y en este nuevo ambiente, Javier comprendió que ni él ni su padre eran los mismos que antes. Nuevas posibilidades florecieron a través de una conexión más profunda entre ellos, una que difuminaba los límites de antiguas decepciones. Javier le habló sobre Clara, sobre cómo su apoyo había sido fundamental en su proceso de crecimiento. La mirada de su padre cambió. Por la primera vez vio al hombre que su hijo se había convertido, un emprendedor decidido, pero también un hombre que no temía al amor ni a las relaciones auténticas. Con cada palabra compartida, el perdón se hizo tangible. Javier entendía que lo que había comenzado como un plan de engaño había evolucionado hacia la creación de una vida real, llena de honestidad y conexión emocional. Su corazón latía con fuerza y justo en ese momento sintió una descarga clara. Había perdonado no solo a su padre, sino también a sí mismo. Cerró ese capítulo de su vida, uno que lo había mantenido atado a una relación fracturada, y estaba listo para avanzar sin el peso de las viejas heridas. Al salir de la casa de su padre, el sol brilló intensamente, iluminando el camino que tenía por delante. Javier sintió que había dado un paso decisivo hacia una vida plena, un viaje donde su voz importaba y donde era capaz de ser valiente en su vulnerabilidad. La vida que imaginaba, tanto a nivel profesional como personal, estaba finalmente en sus manos y así, en cada paso que daba, Javier se convertía en un testimonio de que la autotransformación es posible cuando se toman decisiones valientes.
La búsqueda de su identidad y su propósito no había sido en vano. La conexión con Clara, la reconciliación con su padre, y la realización de su sueño empresarial marcaron el comienzo de algo verdaderamente significativo. Un futuro lleno de amor, propósito y autenticidad. Ya no era solo un hombre que huyó del dolor, se había convertido en el arquitecto de su propia vida. Sabía que los desafíos todavía vendrían, y estaba preparado para enfrentarlos con fuerza y determinación. Los cambios que había realizado no solo lo llevaron a alcanzar sus metas, sino que le mostraron el valor de las conexiones verdaderas, del perdón y de ser honesto consigo mismo. Había comenzado su viaje de sanación, y cada paso lo acercaba más a convertirse en la mejor versión de sí mismo. Si te has sentido inspirado por este relato y quieres seguir disfrutando de historias de transformación personal, necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir compartiendo más narrativas que toquen el corazón. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, y comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver estas conclusiones. No esperen ni un segundo más para compartir. La travesía de superación personal es más poderosa cuando la compartimos con otros. Hagamos juntos de este viaje un movimiento.